La propiedad intelectual es una forma de propiedad cuyo objeto son las creaciones de la mente, como pueden ser las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. La propiedad intelectual, por tanto, se divide en dos grandes categorías. La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia, y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas y los diseños arquitectónicos. Cada vez más en México, los empresarios están protegiendo sus derechos de propiedad intelectual, pues estos se convierten en un activo patrimonial sujeto de valoración y especulación en el mercado. Así, tenemos empresas cuyas marcas o patentes registradas son valoradas en grandes cantidades de dinero y que su penetración en el mercado hace que el otorgamiento de licencias a terceros para su explotación sea algo cotidiano y una fuente de ingreso importante para estas. Por otro lado, quien registra sus derechos de propiedad intelectual evita que terceras personas hagan uso de estas en perjuicio de sus intereses económicos y comerciales. Es importante distinguir las distintas formas de propiedad intelectual antes descritas. Por un lado, la propiedad industrial y por otro los derechos de autor, pues la normatividad aplicable y las autoridades encargadas de su protección y registro son distintas. Así, tenemos que la normatividad aplicable a la propiedad industrial resulta ser la ley de la propiedad industrial vigente, y la autoridad ante quien deben presentarse a registro tales derechos y a quien competen los trámites de protección de dichos registros, lo es al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, también conocido como INPI, organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía. En cuanto a los derechos de autor, les resulta aplicable la Ley Federal de Derechos de Autor, cuya autoridad encargada de llevar a cabo su registro y protección resulta ser el Instituto Nacional de Derechos de Autor, también conocido como INDAUTOR, organismo público dependiente de la Secretaría de Educación Pública Federal. Es importante mencionar además que dada la naturaleza y origen de la tutela legal de la propiedad intelectual desde el contexto del derecho internacional, existen diversos tratados internacionales y organismos internacionales que de igual forma hay que tener presentes cuando se pretendan proteger derechos de propiedad intelectual, tales como la Convención de París y de Berna, así como la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, también conocida como OMPI, entre otros. En ambos casos, la presentación de un derecho de propiedad industrial o de autor a registro es relativamente sencillo, en la medida que las autoridades referidas brindan abundante información para tal efecto en sus páginas de Internet, así como en sus oficinas representativas, y que previo el pago de los derechos correspondientes, las solicitudes de registro son admitidas a trámite. No obstante, es importante destacar que, dada la existencia previa de derechos de propiedad intelectual registrados, es común que exista confusión entre una nueva marca o patente, o bien un derecho de autor, y en consecuencia tenga que defenderse legalmente la novedad, originalidad o distintivo de estas a efecto de que puedan ser registradas. Más aún, podría ser necesario iniciar procedimientos administrativos y contenciosos en busca de la defensa del registro de algún derecho o bien en busca de la preferencia de un derecho frente a un tercero. Por ello, se recomienda buscar el asesoramiento de abogados especializados en la materia a quien compete la defensa de los titulares para la protección de sus derechos. Por esto, es importante difundir en nuestro país la cultura de protección de los derechos de propiedad intelectual, así como la especialización de los abogados en la materia, para lo cual, en este mes de octubre que transcurre, el capítulo San Luis Potosí de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, AC, llevó a cabo un seminario de fundamentos de propiedad intelectual en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí, en el que contamos con la participación de diversos abogados y estudiantes de derecho interesados en la materia. Muchas gracias.